Novena carta, contexto concreto, contexto teórico. En esta carta voy a tomar como objeto de mi reflexión no solo las relaciones que el contexto concreto y el teórico establecen entre sí, sino también los modos como nos comportamos con cada uno de ellos. El sentido o uno de los sentidos principales que me motiva a tratar este tema es el de subrayar la importancia de la relación en todo lo que hacemos en nuestra experiencia existencial en cuanto a experiencia social e histórica, la importancia de la relación entre las cosas, de los objetos entre sí, de las palabras entre ellas, en la composición de las frases y de éstas entre sí, en la estructura del texto, la importancia de las relaciones entre las personas de la manera como se unen, la agresividad, la amorosidad, la indiferencia, el rechazo o la discriminación subrepticia o abierta. Lo importante que resultan, en suma, las relaciones entre educandos y educadoras, entre sujetos cognoscentes y objetos cognoscibles. Dejemos claro, desde luego que el objeto de esta carta no es tratar todo el conjunto de las relaciones que ensayamos y en que nos involucramos diariamente, sino alguna de ellas, que están englobadas en las que se dan entre el contexto concreto y el teórico. Creo que una de las afirmaciones que es preciso hacer es que la relación en sí, ya sea en el mundo animado o en el inanimado, es una condición fundamental de la propia vida y de la vida con su contrario. Sin embargo, somos los únicos seres capaces de ser objeto y sujeto de las relaciones que trabamos con los otros y con la historia que hacemos y que nos hace y rehace. Las relaciones entre nosotros y el mundo pueden ser percibidas críticamente, ingenua o mágicamente, pero hay en nosotros una conciencia de ellas en un nivel que no existe entre ningún otro ser vivo y el mundo. Entre nosotros, la práctica en el mundo, en la medida en que comenzamos no solo a saber que vivíamos, sino a saber que sabíamos y que por lo tanto podíamos saber más, inició el proceso de generar el saber de la propia práctica. Es en ese sentido como por un lado el mundo fue dejando de ser para nosotros el simple soporte sobre el que estábamos, y por el otro se transformó o se ha venido transformando en el mundo con el cual estamos en relación y del que finalmente el simple mover en él se ha convertido en práctica en él. De este modo, la vida se ha ido transformando en una acción en el mundo desarrollada por sujetos que poco a poco han ido ganando conciencia de su propio hacer sobre el mundo. Fue la práctica la que fundó el habla sobre ella y su conciencia generó, a su vez, práctica. No habría práctica sin un puro mover en el mundo sin quienes se estaban moviendo en el mundo no se hubiesen hecho capaces de ir sabiendo lo que hacían al mover y para qué movían. Fue la conciencia del mover lo que lo promovió a la categoría de práctica e hizo que ésta necesariamente generase su propio saber. En este sentido, la conciencia de la práctica implica la ciencia de la práctica implícita o anunciada en ella. De esta forma, hacer ciencia es descubrir, desvelar verdades sobre el mundo, los seres vivos y las cosas, que descansaban a la espera de ser desnudadas. Es darle sentido objetivo a algo que nuevas necesidades emergentes de la práctica social plantean a las mujeres y a los hombres. La ciencia, quehacer humano que se da en la historia, que hacen mujeres y hombres con su práctica, no es por eso mismo una a priori de la historia. La práctica de la que tenemos conciencia exige y gesta su propia ciencia. Por eso no podemos olvidar las relaciones entre la producción, su técnica indispensable y la ciencia. Una de las ciencias que más se ha beneficiado con la producción, según dice Adolfo Sánchez Vázquez, es la física. Su nacimiento como tal es tardío. En su estado característico no la conocieron ni en la antigua Grecia ni la Edad Media.
el escaso desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad esclavista griega y en el feudalismo determinaban que en aquellas épocas no se sintiese la necesidad de crear la física. La ciencia física surge en la Edad Moderna con Galileo Galilei, correspondiendo a las necesidades prácticas de la industria naciente. Destaco la necesidad de que, dentro del contexto teórico, tomemos distancia de lo concreto en el sentido de percibir cómo se encuentra implícita su teoría en la práctica ejercida por él, teoría que a veces ni sospechamos o escasamente conocemos. El profesor Adao Cardoso, biólogo de la Universidad de Campinas, me contó que una vez fue invitado por un joven indígena del interior de la Amazonía a aprender a utilizar el arpón de la pesca. Respondiendo a la interrogación provocadora del científico que le preguntaba por qué no le tiraba el arpón al pez, sino que lo tiraba entre éste y el costado del barco, el joven respondió: «No, yo le tiré al pez. Usted no vio bien porque a veces los ojos mienten». El indígena explicaba el fenómeno de la refracción a su manera, en el plano de la ciencia que su práctica le permitía. Gracias a su práctica y a la práctica de su aldea, el joven indígena tenía intimidad con el fenómeno y lo operaba acertadamente. Sin embargo, no tenía la razón de ser del fenómeno. Aún hay algo más que me gustaría comentar en relación con esos dos contextos y cómo nos comportamos en ellos. Comencemos por el contexto concreto. Pensemos en los momentos importantes de un día nuestro en el contexto de lo cotidiano. Despertamos, tomamos nuestro baño matinal y salimos de casa hacia el trabajo. Nos cruzamos con gente conocida o no. Obedecemos a los semáforos. Si están con luz verde, cruzamos la calle. Si están en rojo, esperamos. Hacemos todo eso sin preguntarnos ni una sola vez por qué lo hicimos. Nos damos cuenta de lo que hacemos, pero no indagamos las razones por las que lo hacemos. Eso es lo que caracteriza nuestro operar en el mundo concreto de lo cotidiano. Actuamos en él con una serie de saberes que, al haber sido aprendidos a lo largo de nuestra sociabilidad, se convirtieron en hábitos automatizados, y por actuar así, nuestra mente no funciona epistemológicamente. Nuestra curiosidad no se activa para la búsqueda de las razones de ser de los hechos. Simplemente se cree capaz de percibir que algo no sucedió como era de esperarse o que se procesó de modo diferente. Es capaz de avisarnos bien pronto, casi instantáneamente, de que algo está equivocado. Si andamos un poco más, veremos cómo nos movemos en el contexto concreto de nuestro trabajo, en el que las relaciones entre la práctica y el saber de la práctica son indicotomizables. Pero aun siendo así, dentro del contexto práctico concreto, no actuamos todo el tiempo como epistemológicamente curiosos. Hacemos las cosas porque tenemos ciertos hábitos de hacerlas, incluso asumiendo la curiosidad típica de quien busca la razón de ser de las cosas. Con mayor frecuencia que en la situación descrita de la experiencia de lo cotidiano, la mayor parte del tiempo no lo hacemos. El ideal de nuestra formación permanente está en que nos convenzamos de y nos preparemos para el uso más sistemático de nuestra curiosidad epistemológica, la cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, en el capítulo de nuestra formación permanente. Es la de cómo hacer para, partiendo del contexto teórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella su propio saber, la ciencia en la que se funda. En otras palabras, como desde el contexto teórico tomamos distancia de nuestra práctica y nos hacemos epistemológicamente curiosos para entonces aprenderla en su razón de ser. Es revelando lo que hacemos de tal o cual forma como nos corregimos y nos perfeccionamos a la luz del conocimiento que hoy nos ofrecen la ciencia y la filosofía. Eso es lo que llamo pensar la práctica, y es pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar mejor, y cuanto más pienso y actúo así, más me convenzo, por ejemplo,
de que es imposible que enseñemos contenidos sin saber cómo piensan los alumnos en su contexto real, en su vida cotidiana, sin saber lo que ellos saben independientemente de la escuela, para ayudarlos, por un lado, a saber mejor lo que ya saben, y por el otro lado, para enseñarles, a partir de ahí, lo que aún no saben. No podemos dejar de considerar las condiciones materiales desfavorables que experimentan muchos alumnos de las escuelas de la periferia de la ciudad, lo precario de sus viviendas, la deficiencia de su alimentación, la falta de actividades de lectura de la palabra en su vida cotidiana, de estudio escolar, su convivencia con la violencia y con la muerte, de la que casi siempre se vuelven íntimos. Generalmente, todo esto es tomado en consideración pocas veces, no solo por la escuela básica o de primer grado, sino también por las escuelas de formación de maestros. Sin embargo, esta situación desempeña un papel enorme en la vida de los Carlos, de las Marías, de las Cármenes, e innegablemente marca la manera cultural de estar siendo de esos niños. Cierta vez me buscó, cosa que sucede de vez en cuando, un grupo de jóvenes que concluían la carrera de magisterio en una escuela de San Pablo. Eran jóvenes de clase media con buenas condiciones de vida, se declaraban asustadas, casi como si estuviesen siendo amenazadas por la posibilidad de asumir, más temprano o más tarde, alguna clase en una escuela de la periferia. Hemos hecho todo el curso sin que jamás se nos haya hablado sobre lo que es una favela, de los niños y niñas de las favelas. Lo que sabemos de estas zonas de la ciudad, ya sea por los periódicos o por la televisión, es que son escenario de la más absoluta violencia y que los niños pronto se transforman en marginales, me decían ellas. Las jóvenes hablaban de la favela como si ella se crease a sí misma y no como el resultado de la lucha por la supervivencia a la que las injusticias estructurales de una ciudad perversa empujan a los expulsados de la vida. Me hablaban de la favela como el rincón del desvío ético y como el lugar de los perdidos, y me hablaban casi sin esperanza de los niños y niñas de las favelas. Frente a todo esto, yo por lo menos no veo otro camino para caminar con mi legítima rabia, con mi justa ira y con mi indignación necesaria que el de la lucha político-democrática de la que puedan ir resultando las transformaciones indispensables en la sociedad brasileña, sin las cuales este estado de cosas se agrava en lugar de desaparecer. Por eso es que, para mí, las grandes obras no son los túneles que atraviesan las ciudades de un lado al otro ni los verdes parques colocados en las zonas felices. También son todo eso, siempre que se le dé prioridad al trabajo por la humanización de la vida de quienes han sido impedidos de ser desde la invención del Brasil, las clases populares. En el contexto teórico, el de la formación permanente de la maestra, es indispensable la reflexión crítica sobre los condicionamientos que el contexto cultural ejerce sobre nosotros, sobre nuestro modo de actuar, sobre nuestros valores. La influencia que ejercen sobre nosotros nuestras dificultades económicas, cómo pueden obstaculizar nuestra capacidad de aprender aunque carezcan de poder para aborricarnos. El contexto teórico formador jamás puede transformarse en un contexto del puro hacer, como a veces se piensa ingenuamente. Al contrario, es el contexto del qué hacer de la praxis, vale decir, de la práctica y de la teoría. La dialéctica entre la práctica y la teoría debe ser plenamente vivida en los contextos teóricos de la formación de cuadros. Esa idea de que es posible formar a una educadora en la práctica enseñándole cómo decirles buenos días a sus alumnos, enseñándole a guiar la mano del educando en el trazo de una línea, sin ninguna convivencia seria con la teoría, es tan científicamente equivocada como la de hacer discursos o peroratas teóricas sin tomar en consideración la realidad concreta, ya sea la de las maestras o la de las maestras y sus alumnos. Esto quiere decir no respetar el contexto de la práctica que explica la manera cómo se practica, de la que resulta el saber de la propia práctica. Desconocer que el discurso teórico, por más correcto que sea,
no puede superponerse al saber generado en la práctica de otro contexto. Todo esto implica una comprensión errónea de la propia práctica de la teoría. Los paquetes a los que me referí en una carta anterior son un excelente ejemplo de esta comprensión errónea de la práctica y de la teoría. Un ejemplo excelente de cómo hasta los progresistas pueden actuar reaccionariamente. Hace 40 años, cuando era director de educación del Servicio Social de la Industria de Pernambuco, una de las luchas en las que me había empeñado era la de enfrentar la insistencia con que los padres y las madres proletarios nos exigían que sus hijos aprendiesen a leer desde el ABC, a partir del alfabeto, de las letras y no de las frases que implican palabras en relación dentro de la estructura del pensamiento. Fue así, con el mapa del ABC en la mano, memorizando las letras, como aprendieron todas las personas que conozco que saben leer. Mi abuelo aprendió así, mi padre aprendió así, y yo también. ¿Por qué mi hijo no? Me decían casi a coro en los llamados círculos de padre y maestro que yo coordinaba. Fue participar en aquellos encuentros, en aquellos debates, los que por un lado me permitió ir tomando conocimiento de que la práctica social de la que formamos parte va generando un saber propio y por el otro de que el saber de experiencia hecho debe ser respetado. Aún más, su superación pasa por él. Todavía me acuerdo de cómo fui aprendiendo a ser coherente y que la coherencia no es connivencia. Por un lado, yo ya defendía en aquella época el derecho de las familias a la participación en el debate de la propia política educativa de la escuela, pero por el otro reconocía mucho desacierto por parte de los padres, como por ejemplo la exigencia de que alfabetizáramos a los niños a partir de las letras, o las constantes solicitudes de que fuésemos duros con los niños. Muchos de los padres decían: los golpes son lo que hacen macho al hombre. El castigo es lo que hace que los niños aprendan. Estas ideas, o alguna de ellas, a veces eran compartidas por los maestros que en la intimidad de su cuerpo alojaban la ideología autoritaria dominante. En el fondo, tanto o casi tanto como los padres, algunas maestras sentían miedo y odio por la libertad, miedo a los educandos, y se cerraban para no percibir todo lo que hay de demandante en el proceso de conocer, pero también de apasionante, gratificante y provocativo en la alegría. Mi paso por el CESI fue un tiempo de profundo aprendizaje. Aprendí, por ejemplo, que mi coherencia no radicaría en atender, por un lado, a los padres y a las madres que nos exigían los desaciertos referidos, ni, por el otro, callarlo con, por lo menos, el poder de nuestro discurso. No podríamos, por un lado, rechazarlo diciendo un no contundente a todo, diciendo que no era científico, ni aceptar todo para dar ejemplo de respeto democrático. No podíamos ser tibios. Precisábamos dar apoyo a sus iniciativas, ya que los habíamos invitado y les habíamos dicho que tenían derecho a opinar, a criticar, a sugerir. Pero por otro lado, no podíamos decirle a todo que sí. La salida era político-pedagógica, era el debate, la conversación sincera con que buscaríamos aclarar nuestra posición frente a sus pleitos. Ahora tengo en la memoria la cara de espanto, de sorpresa, de interés, de curiosidad de la enorme mayoría de esas madres y padres de todas las escuelas que manteníamos, cuando les pedí, durante las sesiones de nuestros círculos de padres y maestras, que me dijesen si conocían a algún niño que hubiese aprendido a hablar diciendo F, L y M. Luego de un cierto silencio, entrecortado por risas indecisas, luego de algunos gentiles codazos en los brazos de los vecinos, como quien dice: a ver tú. Uno de ellos dijo con la aprobación de los demás: yo por lo menos ya he visto a muchos niños aprender a hablar, pero nunca vi que ninguno de ellos comenzara diciendo letras. Siempre empiezan diciendo mamá, pan, no quiero. Entonces, me gustaría que pensáramos en lo siguiente.
Mujeres y hombres, cuando son niños, no empiezan a hablar con letras, sino con palabras que equivalen a frases. Cuando el bebé llora y dice mamá, está queriendo decir mamá tengo hambre o mamá estoy mojado. Estas palabras con las que los bebés comienzan a hablar se llaman frases monopalábricas, es decir, frases de o con una sola palabra. Pues bien, si es así como todos comenzamos a hablar, ¿cómo es que entonces en el momento de aprender a leer y escribir debemos comenzar a través de la memorización de las letras? En rigor, nadie le enseña a hablar a nadie. Uno aprende en el mundo, en la propia casa, en la sociedad, en la calle, en el barrio, en la escuela. El habla, el lenguaje propio, es una adquisición. Uno aprende el habla socialmente. El habla viene mucho antes que la escritura, así como cierta escritura o el anuncio de ella viene mucho antes de lo que nosotros llamamos escritura. Y del mismo modo que para hablar es necesario hablar, para escribir es necesario escribir. Nadie escribe si no escribe, del mismo modo que nadie aprende a caminar sin caminar. Por eso mismo debemos estimular lo más posible a los niños para que hablen y para que escriban. Es de los garabatos una indiscutible forma de escritura que debemos elogiar, de donde ellos parten hacia la escritura que debe ser estimulada. Que escriban, que cuenten sus historias, que las inventen y que reinventen los cuentos populares de su contexto. Fue con prácticas más o menos de ese estilo como fuimos transformando los círculos de padres y maestros en un contexto teórico en el que buscábamos la razón de ser de las cosas. Me acuerdo de una conversación que tuve en particular con una madre angustiada. Me habló de un niño de 10 años al que consideraba imposible, pendenciero, desobediente, diabólico, insoportable. La única salida que me quedaba es amarrarlo al tronco de un árbol en el fondo de la casa, concluyó con cara de quien estaba atando al niño en aquel instante. Y yo le dije, ¿por qué no cambia usted un poco su forma de castigar? Observe que no le digo que acabe de una vez con el castigo. Pedrito hasta se extrañaría si a partir de mañana usted no hiciese nada para castigarlo. Solo le digo que cambie el castigo. Elija alguna manera de hacerlo sentir que usted rechaza cierto comportamiento de él, pero a través de una forma menos violenta. Por otro lado, usted primero necesita ir demostrándole a Pedrito que usted lo ama y segundo, que él tiene derechos y deberes. Tiene derecho a jugar, por ejemplo, pero tiene el deber de respetar a los otros. Tiene derecho a pensar que estudiar es aburrido, cansado, pero también tiene el deber de cumplir con sus obligaciones. Pedrito precisa límites como todos nosotros. Nadie puede hacer lo que quiere. Sin límites, la vida social sería imposible. Pero no es amarrando a Pedrito o recitándole un sermón diario sobre los errores que ha cometido como usted va a ayudar a su hijo a ser mejor. Para eso es preciso cambiar poco a poco la forma de ser o de estar siendo dentro de su propia casa. Es preciso ir cambiando las relaciones con Pedrito para que le cambie la vida a él también. Es preciso vencer la dificultad de conversar con él. El padre de Pedrito había abandonado el hogar hacía un año. La madre trabajaba duramente lavando ropa de 2 o 3 familias con ayuda de una hermana más joven. Cuando nos despedimos, me apretó la mano. Parecía tener esperanza. Un mes más tarde, ella estaba en la primera fila del salón en la reunión de padres y maestros. En la mitad de la reunión se puso de pie para defender la moderación de los castigos, la mayor tolerancia de los padres, la conversación más amistosa entre ellos y sus hijos, aunque reconociese cuán difícil era esto en muchas ocasiones, considerando las dificultades concretas de sus vidas. A la salida me apretó la mano y me dijo gracias, ya no uso el tronco. Sonrió segura de sí misma y se fue entre las otras madres que también dejaban la escuela. Como contexto práctico teórico, la escuela no puede prescindir del conocimiento de lo que sucede en el contexto concreto de sus alumnos y de sus familias. ¿Cómo podemos atender
¿Cómo podemos entender las dificultades durante el proceso de alfabetización de los alumnos sin saber lo que sucede en su experiencia en casa, así como en qué medida es o viene siendo escasa la convivencia con palabras escritas en su contexto sociocultural? Una cosa es el niño hijo de intelectuales que ve a sus padres ejercitando la lectura y la escritura, y otra es el niño de padres que no leen la palabra y que, a lo sumo, no ven más que 5 o 6 carteles de propaganda electoral y uno que otro comercial. Cuando fui secretario municipal de educación del gobierno de Luisa Erundina, de 1989 a 1991, en San Pablo, durante una de las tantas entrevistas que di, propuse la posibilidad de que alguna empresa aceptase la idea de plantar frases en lugares significativos de localidades iletradas, bajo la orientación pedagógica de la Secretaría. La intención era provocar la curiosidad de los niños y de los adultos. Se trataba de frases que tuviesen que ver con la práctica social de la zona y que no les fuesen extrañas. Frases que también serían aprovechadas por las escuelas de los alrededores de la zona de la experiencia. Cuando viví y trabajé en Chile como exiliado, vi, entre sorprendido y feliz, frases grabadas en los troncos de los árboles por los alfabetizandos en una zona de reforma agraria en la que se desarrollaba un trabajo de alfabetización para adultos. La socióloga María Edi Ferreira denominó a aquellos campesinos sembradores de palabras. No quiero que se piense que una comunidad que hoy es iletrada mañana se volverá letrada solo porque plantamos palabras y frases en ella. No, una comunidad se va haciendo letrada en la medida en que así lo exigen sus nuevas necesidades sociales, de naturaleza material y también espiritual. Sin embargo, antes de que ocurran estos cambios, es posible ayudar a los niños a leer y a escribir utilizando artificios del estilo de plantar frases. La formación permanente de las educadoras, que implica la reflexión crítica de la práctica, se apoya justamente en esta dialéctica entre aquella y la teoría. Los grupos de formación en los que esa experiencia se sumergiese en la práctica para iluminar en ella se da, y el proceso en el cual se da lo que se da, son, si se realizan bien, la mejor manera de vivir esa formación permanente. El primer punto que debe ser afirmado en relación con los grupos de formación, en la perspectiva progresista en la que me sitúo, es que ellos no producen sin la necesaria existencia de un liderazgo democrático, alerta, curioso, humilde y científicamente competente. Sin esas cualidades, los grupos de formación no se realizan como verdaderos contextos teóricos. Sin ese liderazgo, cuya competencia científica debe estar por encima de la de los grupos, no se logra la revelación de la intimidad de la práctica ni es posible sumergirse en ella. Para iluminarla a fin de percibir los equívocos y los errores cometidos y las traiciones de la ideología o los obstáculos que dificultan el proceso de conocer. Un segundo aspecto tiene que ver con la operación de los grupos, es el que se refiere al conocimiento que estos deben tener de sí mismos. Es el problema de su identidad, sin la cual difícilmente se constituyen de manera sólida, y si no lo consiguen a lo largo de su experiencia, no le es posible saber lo que quieren con claridad, cómo avanzar para tratar de conseguir eso que quieren, que implica saber para qué, contra qué, en favor de qué o de quién se comprometen en el mejoramiento de su propio saber. La práctica de pensar y estudiar la práctica nos lleva a la percepción de la percepción anterior o al conocimiento del conocimiento anterior, que generalmente abarca un nuevo conocimiento. En la medida en que vamos progresando en el contexto teórico de los grupos de formación, en la iluminación de la práctica y en el descubrimiento de errores y equivocaciones, también vamos ampliando necesariamente el horizonte del conocimiento científico, sin el cual no nos armamos para superar los errores cometidos y percibidos.
Este necesario ensanchamiento de horizontes que nace del interior de responder a la necesidad primitiva que nos hizo reflexionar sobre la práctica tiende a ampliar su espectro. La aclaración de un punto aquí desnuda otro allí, que igualmente precisa ser descubierto. Esa es la dinámica del proceso de pensar la práctica. Por esto es que pensar la práctica enseña a pensar mejor, del mismo modo en que enseña a practicar mejor. En este sentido, el trabajo intelectual en un contexto teórico exige poner plenamente en práctica el acto de estudiar, del que la lectura crítica del mundo no puede dejar de formar parte, incluyendo la lectura y la escritura de la palabra. Leer y escribir textos se complementan de tal modo, más que eso se identifican en el contexto teórico, que si son eficaces, no cabe decir en ellos no sé escribir, no sé leer. Me gustaría subrayar además la importancia de la lectura de periódicos y revistas, estableciendo conexiones entre los hechos comentados, sucesos, desmanes y la vida en la escuela, la importancia de ver ciertos programas de televisión debidamente grabados en video, de la confección deliberada de videos fijando retazos de práctica, hasta de unas sesiones de trabajo en grupo. Ningún recurso que pueda ayudar a la reflexión sobre la práctica, del que pueda resultar su mejora en la producción de más conocimiento, puede o debe ser menospreciado. Para evitar el riesgo de un negativo especialismo de los grupos de estudio en cuanto a contextos teóricos, es importante hacer reuniones interdisciplinarias periódicas juntando diferentes grupos para el debate de un mismo tema visto desde ángulos diferentes, aunque relacionados. Sería una práctica interesante la permuta de programas entre diferentes grupos de formación que incluyese videos sobre los trabajos de los propios grupos. El grupo A le mandaría al grupo B un video en el que habría grabado una de sus sesiones de estudio y recibiría otro material semejante de B. Ambos grupos se comprometerían a grabar sus reacciones frente a la actividad del otro. Las experiencias de reflexión se ampliarían de manera extraordinaria. En Tanzania, África Ecuatorial, conocí una experiencia de enorme eficacia. Un cineasta canadiense filmaba las discusiones entre una comunidad campesina y un agrónomo sobre la producción de la próxima temporada agrícola. A continuación, le mostraba la película a otra comunidad a 100 kilómetros de distancia y filmaban el debate sobre el debate previo. Después regresaba a la comunidad anterior y les mostraba la reacción de los compañeros que ellos ni siquiera conocían. De esta forma se disminuían las distancias entre las comunidades, se ampliaba el conocimiento sobre el país, se establecían vínculos necesarios y se viabilizaba un grado más crítico de la comprensión de la realidad nacional. En poco tiempo, según me dijo el cineasta, cubrirían gran parte de Tanzania, lo que ciertamente le creaba ciertos problemas con las zonas más retrógradas del país. Desafiar al pueblo a leer críticamente el mundo siempre es una práctica incómoda para los que apoyan su poder en la inocencia de los explotados. Quien juzga lo que hago es mi práctica, pero mi práctica teóricamente iluminada.